Amigos de Hablemos, gracias por estar con nosotros en esta nueva modalidad de Zoom. Usted puede ver que nos ha tocado hacer de esta manera los programas y estoy muy contento de tener al hijo de un buen amigo. Ha sido un gran apoyo en nuestra organización. Hablo de Camilo Vélez. Él tiene 28 años, califica para la generación Y o la generación millennial. Son aquellos que dicen que no hacen nada, pero él hace mucho. Por eso lo hemos invitado al programa. Camilo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros a distancia a través de este canal en Hablemos. Gracias, no, gracias a usted por la invitación y pues por mantenerme también entretenido, ya que ahorita ni modo, no hay mucho que hacer. Camilo, debo de preguntar, ¿por qué su nombre? Camilo, ¿por Camilo VI? ¿Por el comandante Camilo? ¿De dónde viene Camilo? Mucha gente cree que es por una tía, porque la hermana de mi papá se llama Camila. Entiendo. Pero no es por ella, yo también crecí creyendo que era por ella, ¿verdad? Hace un día que él me contó que es por un sacerdote revolucionario que se llama Camilo, porque mi papá era revolucionario. Y terminó siendo PNC, sacerdote. ¡Qué locura! Así que fue por él prácticamente el nombre Camilo. Siempre me llamó la atención. Ahora, usted tiene una licenciatura en laboratorio clínico. ¿De dónde nace esto y qué se hace con este grado académico? Bueno, uno crece y lo típico, ¿verdad? Las profesiones, de que ser bombero, ser policía, ser doctor. Yo crecí con aquello de ser doctor, es más, mi bachillerato fue en salud o enfermería, pero cuando yo estaba como en segundo año de la universidad, porque yo estudié, del bachillerato, porque yo estudié técnico, eran 3 años. Sí. Cuando estaba en el segundo año, yo dije, tengo que decidirme ahorita porque ya es el último año, el siguiente. Yo ya no me sentía muy convencido de estudiar lo que era el doctorado, porque ya había ido a prácticas hospitalarias y veía que no era cosa fácil. Y tiempo, pues que 8 años, más el año de no sé qué, yo decía que era demasiado largo y yo no me gustaba esa parte. Entonces busqué otras opciones. Me hice hasta el test ese psicológico que hacen para lo de las profesiones y todas las aptitudes. Aptitudes, cabal. Y vi la opción de laboratorio clínico, porque sí, todo lo que me llamaba la atención era relacionado con la salud o la cuestión de los idiomas. Entonces, pero sentía que para aprender idiomas no era necesario que estudiara la universidad para eso, los podía aprender aparte. Así que así fue que me decidí por el laboratorio clínico, ¿verdad? Cuando me gradué en el 2014. Mi plan era obviamente el tener el laboratorio o trabajar de eso, pero como los planes de Dios son otros, ¿verdad? Yo terminé mi servicio social en junio y a mi mamá la iban a operar en agosto. Entonces mi papá necesitaba alguien en ese tiempo que le iban a operar a ella porque iba a estar como 3 meses fuera. Que hiciera la parte de ella. Entonces me ofrecí también porque era un tiempo en el que yo no podía trabajar porque no tenía mi sello, porque no estaba graduado, solo estaba como terminando, ¿verdad? Egresado, ¿verdad? Regresado, ajá. Entonces ella me enseñó, terminé en junio, el 30 de junio mi servicio social, el 1 de julio yo ya estaba en la iglesia. Debo de preguntar, porque muchas personas, Camilo, que tal vez nos van a ver dentro o fuera de las fronteras patrias, no han captado que usted es hijo de pastor y no han captado que sus papás están en Sonsonate habiendo sido líderes en la iglesia por años y de alguna manera aceptaron el reto de levantar una iglesia que pasó por un colapso bien fuerte. Entonces, cuando su papá lo llama a colaborarle en el sentido que mamá iba a estar fuera de circulación, era para hacerlo en la iglesia. Iglesia, ajá, era para hacerlo en la iglesia, así que ella me enseñó lo de los pagos, llevar ciertas cosas, porque ella ve el área financiera, ¿verdad? La ayuda en eso. Así que el 1 de julio yo ya estaba ahí, fue terminando mi social y yo ya estaba el siguiente día ahí, ¿verdad? Y así fue que me quedé en ese tiempo que ella no estaba, pero ese me quedé, se me hicieron hasta ahora, ¿verdad? Que ya no... Sí, prácticamente está hablando usted del 14 al 20, son 6 años también. He estado ahí, entonces yo pasé 2 años prácticamente solo dedicado a la iglesia, porque estuve dando clases de educación cristiana, después ayudándole a mi mamá en la parte administrativa, ya más metido en lo ministerial con mi papá también, hasta 2 años después que tuve la oportunidad de ya tener mi laboratorio, que fue en el 2016, en septiembre más o menos.
que ya pude yo tener esa oportunidad. Y yo quería algo propio porque no quería soltar lo otro también. Sí. Entonces yo pensé que ahí podía tener el tiempo de dedicarme no solo a una cosa, sino que a las dos. Entonces prácticamente en la mañana estoy en el laboratorio y en las tardes paso en la iglesia. Camilo, dentro de la casa y dentro de la profesión de licenciatura en laboratorio clínico, yo tengo otro compañero que es el encargado de alabanza de la iglesia central, que es Alex Herrera. Alex Herrera, si yo veo a Alex, yo no creería que él es enfermero profesional. Cuando yo le dije hace muchos años, Alex, me encantaría que vinieses a colaborar con nosotros acá, me dijo, pastor, yo tengo un buen salario, me dijo, donde yo trabajo, y tengo una familia, me dijo, y no podría moverme. Y yo dije, perdóname, ¿y tú eres Alex Trump? O sea, le mira, ¿y qué haces? Entonces me comentó que él es enfermero, lo digo, no sé cuál es el grado, pero es un enfermero profesional. Trabajaba en el Seguro Social y estaba pues muy bien. Y su esposa en un banco en aquel entonces. Cuando usted decidió estudiar esta carrera en El Salvador, estoy hablando 10 años atrás, más o menos, porque si fueron 3 de bachillerato y hace 6 se graduó, andamos por ahí, ¿verdad? 9, 10 años. Sí, en el 2009 entré a la universidad. Imagínese, o sea, y antes de eso, en el colegio, decir, quiero estudiar un bachillerato en enfermería o X, oh my God, ¿y qué pasó? Esto no es para nosotros. ¿Hubo algo de esto en su decisión? En el sentido de... Bullying, burla, ¿por qué un muchacho joven como Alex, como usted, como otros dicen, aquí me quiero meter? Fíjense que donde estudié, más que todo la parte de que si le podemos llamar el bullying, ¿verdad? Sí. No era tanto porque yo estudiara eso, sino que porque mi papá era pastor. Entonces, no era tanto así. En realidad, cuando yo entré en el primer año, éramos, me acuerdo, 11 varones. Sí. Y en el segundo año también. Y éramos varias secciones, ¿verdad? Pero en mi sección éramos como 11. Cuando yo pasé al tercer año, dividieron otra vez, hicieron un solo relajo, entonces fue como quedar en un grado nuevo otra vez. Y en ese grado nuevo solo habíamos 3 varones y éramos 56, las demás eran niñas. Entonces era más el relajo de ellas, que no les importa que sus chambres, Ahora voy entendiendo por dónde va, Camilo, la cosa. Usted era el bombón de las diputadas. Entonces nosotros pasábamos desapercibidos, entonces de cierta manera el rechazo o el maltrato que en algún momento recibí, ¿verdad? En una institución fue a causa de la iglesia, no fue a causa de lo que yo... De la decisión de estudiar. Pues yo tuve algo similar, no por la carrera, sino porque el colegio donde me logré graduar, o donde Dios permitió que la dueña me graduara, era un colegio exclusivamente de señoritas. Y se llamaba Lafayette, y preparaban señoritas con cosas de comercio y secretariado bilingüe y todas estas cosas. Y en aquel año que abren, mi papá, ella es la mamá de Juan Carlos Asbun, pastor de la iglesia que muere. Y dice, mira, don Américo, que era mi director, y todo el mundo miraba, no va a abrir para varones. Y el único colegio que me aceptaba era ese. Entonces la experiencia mía era como, ¡ay, Lafayette! Pero al final de todo, pues así resultó la cosa. Ahora, la decisión de estudiar laboratorio clínico ya habiendo sido graduado. Cuando usted sale del técnico, ¿de qué sale? Del bachillerato. ¿Sí? Es un técnico se llama técnico vocacional en salud, opción enfermería. Ok. ¿Usted es capaz de atender qué tipo de emergencias cuando sale de ahí? En sí, en el bachillerato es bien escueto lo que nos enseñan en cuanto a solo es cosas de primeros auxilios, que a inyectar, a poner sueros, que quizás hasta ya se me olvidó hacer eso porque nunca lo hice. Conocimientos teóricos prácticamente. Yo creo que es más en la universidad donde ya uno cabal, pues aprende algo, ¿verdad? En cuanto a practicarlo, porque como también en el bachillerato no contamos con un permiso del Ministerio de Salud de decir voy al hospital a ponerle un suero a un paciente. ¿Entiendes? Eso ya permiso en la universidad, entonces era más que todo observar, era más lo teórico en realidad. Camilo, el hecho de estudiar laboratorio clínico, la licenciatura son 4 años. Son 5, más el tiempo al mismo tiempo que hago la tesis, hago el servicio social. Tiene que hacerlo como un médico.
Un año. Digamos que yo, no, yo egresé es salir de clase, ¿verdad? Sí. Egresé en el 2013, egresé yo. En el 2014, como el 3 de enero, comencé mi servicio social y lo terminé el 30 de junio. Y al mismo tiempo llevaba el proyecto de la tesis y me gradué en el mismo 2014. Qué bueno. Es como hacer todo de Ocupado. una vez. Pero Ahora bien, solo que a mí no me pagaron, en aquel tiempo no pagaban, ahora dicen que sí pagan. que le pague su papá por los años que le ha trabajado. Ahora pregunto, cuando tiene el sueño de establecer un laboratorio clínico, ¿qué necesita pues, para poderlo echar a andar, Camilo? Se necesitan permisos de la Junta de Vigilancia del Laboratorio Clínico, que eso está regido por el Ministerio de Salud. O sea, no es como poner una tienda, ¿verdad? Que uno puede comprar lo que necesita y abre y ya estuvo, sino que tiene que cumplir requisitos, hay que llevar papeleo a San Salvador, llevar hasta contratos de arrendamiento, todo, ¿verdad? Como lo legal. De San Salvador, bueno, para los amigos que nos ven, Camilo está destacado en Sonsonate. Y la obra de los padres de Camilo también es en Sonsonate. Entonces, como dicen, llevar a San Salvador es por la distancia que hay de Sonsonate a San Salvador. Estoy traduciendo, Camilo. Sí, sí. Como que estoy asumiendo que solo con usted estoy hablando. Y ya... Sí, no, pero ¿sabe por qué? Creí que era necesario y quiero agradecer públicamente el regalo que me hizo llegar la semana anterior de estas jaleas que ahí vamos a aterrizar en el emprendedurismo, porque yo fui de la generación que decían, hijo de pastor, lo peor. Yo viví otra etapa. Ustedes son 3 hermanos, más de alguno, hay un diablo ahí en medio, ¿verdad? Pero no, ¿de quién es? Pero sí veo que las cosas cambiaron, o sea, he visto muchos testimonios de jóvenes y me llena el corazón de ver cómo van avanzando y le doy algunos ejemplos. Algunos alumnos del colegio Luz de Israel de San Salvador de la Iglesia Central hoy se destacan jugando béisbol internacionalmente. Y me da una alegría cuando me escriben, pastor, estoy en el estadio tal, voy a llegar tales días, si está en la ciudad, venga a un juego. ¡Wow! Me llena. Segundo, otro muchacho que era travieso, pero ese muchacho inquieto, la hermana Patti lo terminó echando. Hoy corre motos profesionalmente para la escudería de Suzuki Superbike en Estados Unidos. Usted, un alumno graduado de su colegio, ya está a nivel profesional. Entonces voy viendo que esto ha ido cambiando. Ya el joven millennial, que injustamente yo les dije muchas veces, ninis, o sí. que estos no quieren compromiso. No, si hay gente que sí lo quiere, Camilo. Hay gente que sí quiere progresar. Y la verdad que yo creo que ahora más que todo ya no es tanto de un título que uno pueda tener, porque yo eso le decía a mi hermano, mira, puedes tener un título, pero no te vas a sentir satisfecho. La satisfacción la vas a encontrar en lo que vos querés dedicar tu vida, ¿verdad? Sí. Y creo que eso hablábamos con él hace poco, porque él está a punto de egresar también este año. Bien. Y hablábamos con él de eso y yo le decía, yo no sé por qué acá la sociedad como que te quiere encajonar en que si soy licenciado en esto, solo eso tengo que hacer. Y si tengo otra habilidad, ¿por qué no la puedo echar a andar también? Amén. Yo creo que... ¿Su hermano de qué va a egresar? De diseño gráfico. ¡Qué bendición! De diseño gráfico. ¿El menor le falta todavía? Mentalmente sí. No desarrolló. Creo que le falta como año y medio todavía. Qué bendición. Ahora, a lo que voy es el hecho de haberlas. Cuando usted nace, Camilo, ¿sus papás ya estaban en el Evangelio? No, a mí me llevaron a la iglesia central cuando tenía 2 años. Quien comenzó a llegar fue mi papá. Sí. Lo invitó un amigo de trabajo. Ya vivíamos en San Salvador, porque vivimos en San Salvador, ¿verdad? Yo tenía 2 años cuando nos fuimos a vivir a San Salvador. Yo nací en Sonsonate. Y allá fue que... Usted es oriundo de Sonsonate, eso no sabía yo. Yo nací aquí, solo mis hermanos nacieron en San Salvador. Por eso es que no han crecido. Están faltos. O sea que la vida lo regresó a Sonsonate ya con el talento desarrollado. Ya, sí. Tenía 12 años cuando nos venimos de regreso, que ya este año cumplimos 16 años ya de estar aquí. Y tenía 12 años, tenía porque tengo 28, cumplí 29. Pero sí,
2 años, bueno, yo tenía 2 años cuando me llevaron a la iglesia, que yo en realidad tengo la noción de cuando me llevaron, que había unos pupitres chiquitos allá por donde estaba el edificio antiguo, y el Sí, sí, pupitre bien pequeño, así que ahí nos estaban a todos, el ministerial. pero sí, mis papás no estaban mi mamá creció en una familia cristiana, evangélica, porque la mamá de ella siempre fue cristiana y la llevaban a la fuerza a la iglesia, de aquellas pentecostales. Pero, Hoy la lleva el esposo a la fuerza. Camilo, debo de preguntar porque no conoce otra cosa, pero para los amigos que nos ven, ¿qué es vivir en un hogar cristiano? ¿Qué es vivir, como usted lo dijo, que el bullying que se daba era por lo que pasaba en el colegio? O sea, yo lo viví, o sea, pero la etapa de mi papá era mucho antes, hablo años antes, y ser evangélico en El Salvador era como ser leproso. Entonces, a mí me expulsaban de colegios católicos, liceo salvadoreño, y terminaba tratando de entrar a colegios laicos como García Flamenco, y siempre me hicieron a un lado. Entonces yo decía, aún mis vecinos, hey, todos vamos para la misa, y yo no podía ir. Mira, vamos a tomar la comunión, yo no la podía. Entonces era bien yuca esa parte. Pero, ¿qué le puedo decir a estos jóvenes que tal vez son hijos de pastores, que la están pasando mal porque les hacen bullying, aunque ahora los pastores son rockstars, ¿verdad? Pero, ¿qué les dice a estos jóvenes que también sufren de este tipo de acoso? yo quizás por mi experiencia, ¿verdad? Lo que les puedo nada más decir es que Dios siempre está con nosotros y es el único que nos consuela, porque yo no podía recibir, digamos, un consuelo de mis papás por sus ocupaciones, pero para mí Dios ha sido vital en todo esto, porque es el que me ha consolado, no solo en eso, sino que en momentos difíciles de la iglesia, de familia, o sea, que no tenemos otra opción más que correr a Dios y esperar que Él en su tiempo haga algo y que Dios no olvida. O sea, yo creo que Dios no olvida esas lágrimas, Dios no olvida ese sufrimiento, Dios no olvida quizás los deseos que un día tuvimos y quizás no los vamos a tener en el momento, pero a futuro sí, pues, y si uno esperarlo, entonces solo es tener paciencia y fe en Dios, la verdad, porque uno no puede cambiar a la gente. Totalmente. El momento más duro, más feo, más fuerte que recuerda en la vida ministerial de su familia, ¿cuál ha sido? Uy, quizás cuando nos tuvimos que venir a vivir a Sonsonate, porque siempre, al menos yo, ¿verdad? Siempre deseé el volver a vivir a Sonsonate porque mi papá nos traía cada fin de semana a visitar a mis abuelos, a ver a mis primos, las navidades aquí las pasábamos. Entonces yo crecí como con aquella expectativa de que en algún momento venirnos a vivir otra vez acá para que toda mi familia esté aquí. Sí. Y nos pasó todo lo contrario, nos venimos a vivir a Sonsonate y toda mi familia se fue para Estados Unidos porque la mamá de mi papá ya vive, mis tías, la que estaba aquí todavía se fue, un año antes que nosotros nos viniéramos para acá, ella se fue. O sea que la Entonces, familia no solo es la abuelita, son todos. todos, sí, sí, mi papá solo tiene un hermano acá y ellos son 7 y los otros 5 están fuera del país con todos mis primos, o sea, todos se fueron y yo no tengo acá, o sea, aquí mi familia solo es mi papá, mi mamá, mis hermanos. Si nosotros hemos agarrado familia postiza en la iglesia, que hay gente que le decimos tíos, tías, porque no tenemos. Pero son bonitos por lo menos, pero feos. Yo había escuchado a su papá contarme, bueno, de su mamá, de su abuelita, a quien veo y honro porque ustedes están ahí, viajan y van y vienen, pero desconocía que ustedes que se mueven y la familia que se va. Ellos se van, sí, se fueron. Todos. Mi prima, con la que yo mejor me llevaba, se fue como año y medio antes de que nosotros nos viniéramos para acá. Mi otra tía, con la que es la que vive mi abuela ahorita en Las Vegas, con ella me llevaba súper bien hasta el día de hoy y se fue un año antes, exacto. No, ya vivíamos acá. Ella se fue en febrero de ese año. Nosotros venimos en septiembre de un año antes. Entonces se fue en ese tiempo. Total que todos se fueron y nos quedamos solos. La crítica más grande que le ha costado perdonar, digerir o hacer como que no le afecta como familia pastoral, ¿cuál es? Quizás ha sido el hecho de que en un momento en la iglesia, yo creo que ahora eso cambió bastante, el esperar la disque perfección de nosotros, ¿verdad?
el patrón de que así tenemos que ser y querernos mandar en esa parte y no darse cuenta que pues éramos niños. Yo tenía 12 años, mis hermanos tenían 7 y 5 años y querer que sean de esta manera, el querer privarlos de cosas, el tratarlos mal. A mis hermanos en nuestra propia iglesia o en nuestra propia casa, pues en la iglesia, muchas veces los sacaron del aula y era como irónico, ¿verdad? ¿Cómo es que me está sacando de acá si nosotros aquí vivimos prácticamente? Pues y ahí pasamos todo el día. Mi papá para allá nos llevaba porque mi mamá trabajaba todavía en el banco en San Salvador. Entonces ella o se quedaba allá a veces o se venía solo los fines de semana para venir a vernos. O sea, estuvimos sin mamá, sin abuela, porque mi abuela, la que nos cuidaba en San Salvador, ya se quedó allá, no se quiso venir. Entonces aquí era solo mi papá y yo, ¿verdad? Los dos, entre los dos, a ver qué hacíamos con estos otros dos en ese tiempo. Una mala pacha, de verdad. Entonces esa parte fue difícil y esa parte que tampoco ayudaba de la gente también, pues porque en lugar de hacernos sentir aceptados, era como de una cierta manera rechazados o criticados. Ajá. Camilo, ahora cuando toca el púlpito y puede predicar y está compartiendo con gente, con jóvenes o con adultos en el templo, ¿les abre su corazón cuando habla de estas cosas? Yo tengo un problema, yo soy un hombre de 51 años, ya mi etapa ya pasó de joven, pero nunca me voy a cansar de hablar las cosas. Tal vez no todas son correctas las que digo, pero sí como son, Camilo, sin ofender, pero tenemos que decirlo. O sea, yo me fui por el lado contrario suyo. A usted le agarró de educarse y estudiar y yo me hice un vago hasta los 23 años. A los 23 años descubrí lo que me apasiona, que es exactamente lo que usted dijo. Yo tengo los títulos que pude sacar que sí han sumado, pero no es lo que estoy haciendo. Yo no soy administrador de recursos humanos, pues, ¿me entienden? No soy X. O sea, me gusta hacer lo que hago. Me dice, mira, entre la teología y la predicación, me quedo con la predicación. Porque a mí la teología me enseñó a predicar, pero no todo lo contrario. La teología seca los huesos, me pone en contra del universo, pero ahora que predico, trato de decir las cosas de la manera más básica, no porque la gente sea boba, sino porque es más fácil de entender y digerir. Cuando usted toca el púlpito hoy, toca esos temas que se recuerda que me sacaron o no sacaban o nos juzgan, o no. Pues, si va acorde a lo que obviamente, ¿verdad? En el momento estoy diciendo, pues sí, porque igual creo yo que hay cosas que la gente sabe porque ahí crecimos, pues nos han visto crecer literalmente a los tres, entonces hay cosas que ya están como la mayoría lo saben, aunque no es la misma gente de cuando venimos hace 16 años, pero si cabe en el momento, pues aunque creo que nunca lo he mencionado por lo mismo, pues que nunca ha habido una razón por la cual el traerlo a colación, ¿verdad? O el decirlo solo, pues me la voy a desquitar ahorita, ¿verdad? Pero a mí sí, a mí me gusta. ¿Sabe? Yo estaba leyendo. El ser honesto, pues por lo mismo, porque no puedo con ellos aparentar nada, porque ellos saben cómo soy, saben mis defectos, porque eso hablábamos hace poco con mis papás, que pues no es llevármela de nada, ¿verdad? Pero he tratado de mostrarme como soy para vivir una vida tranquila y no tener que andarme escondiendo de tener una doble vida. O sea, así como soy con mis imperfecciones, así saben que soy con mis papás, así soy en la iglesia. Si digo algo malo o bueno, pues yo así soy y no es que no me importe, es que no quiero pretender ser algo que yo no soy. Camilo, ¿cuál es su mayor virtud? Quizás el ser terco y tratar de terminar lo que comienzo. Y si puedo preguntar, ¿cuál es su peor defecto? El ser impaciente y a veces impulsivo e indecisivo también. Me cuesta bastante. ¿Quién le corta el Me pelo? cuesta bastante. Esta vez me lo cortó un amigo, porque como estaba en cuarentena y no podía salir, a él le pedí de favor que viniera. Mire, hablando de todo esto, de lo que ha hecho, usted es el primogénito de esa casa. Sí. ¿Es el más consentido, Camilo? No, y de hecho eso hablábamos el sábado con mis papás, eso le decía a él a mis hermanos, les decía, aquí no hay preferidos, porque hijo preferido es el que se hace preferido, no el que el papá elige. Entonces, si ustedes no son preferidos, es culpa de ustedes, así que... Pero este es, le digo. Ellos dos tienen que decidir a ver qué.
¿Con quién tiene mejor comunicación? ¿Con su papá o con su mamá? Con los dos, la verdad. Sí. Con los dos, para mí me es indiferente andar con mi mamá o andar con mi papá. No me siento ni más cómodo con uno ni menos con el otro. Es igual. Si tuviera que pintar a Dios de un color, ¿qué color lo pintaría? Hablando de la piel, En general, el ser, el ente, el Dios. bueno, si hablamos del ente, porque sé que es algo espiritual, algo brillante. Yo nunca le he podido poner un rostro a Dios. Uh-huh. Me he tratado de imaginar cómo era Jesús, ¿verdad? Porque se sabe que fue hombre. Sí. Pero en cuanto a Dios, la verdad que nunca le he podido poner una cara, por así decirlo. Para mí siempre es algo brillante, como ver una luz y no poder abrir los ojos. ¿Es el Dios que se predica hoy de nosotros los televangelistas, o el Dios de declarar o decretar, o el Dios casi mi esclavo que tiene que darme lo que le pida porque el Padre lo dijo? ¿Es el Dios que usted cree y usted predica? No, en el Dios que yo creo es un Dios que yo le debo todo y que yo soy su sirviente en todo caso. Que por cualquier razón, pues yo tengo que solicitarle a Él un algo que esté bajo su voluntad, como cuando uno llega, o bueno, antes llegaban, ¿verdad? A pedir audiencia con el rey, que se extendía el cetro. Bueno, también se pide audiencia. Yo siento que es algo así, pues que es una relación, sí, ¿verdad? Desde un papá, pero no me voy a pasar tampoco olvidando que es Dios y es Dios soberano. En todo caso, es mi vida la que tiene que estar sometida a Él, ¿verdad? Y que Él haga lo que le parezca. ¿Dónde se ve Camilo, ministerialmente hablando, en una década? La verdad que no sé, porque siempre he estado dispuesto a hacer lo que Dios quiera, pero no quiero buscarlo yo, sino que se den las cosas. Por eso es que estudié, por eso tengo mi trabajo fuera de la iglesia, porque yo no sé si es en realidad que Dios quiera que sea pastor, no sé si es en realidad que Dios va a querer que tenga una iglesia, y no estoy cerrado a la posibilidad. Simplemente no es algo que yo estoy buscando o que yo estoy aspirando a decir yo voy a quedar después de mi papá. Si queda alguien más, pues que esté alguien más. Y yo voy a seguir sirviendo ahí o en cualquier lado, sea donde sea que Dios me lleve. Entonces, hablando de eso, si son 10 años, yo me veo sirviéndole a Dios. ¿En qué? No lo sé. Camilo, hablemos de su vida ministerial, hablando de este llamado y los idiomas. En algún momento ha considerado decir, mira, Señor, si tú me llamas con este conocimiento que tengo de laboratorio clínico a servirte en un barco como, voy a decir Logos, aunque Logos es una biblioteca, pero digo un barco de estos que va por el Amazonas, qué sé yo, porque los hay, y jóvenes de esta iglesia que ahora pertenecen a otras congregaciones, ahí sirven, ¿lo consideraría? Sí, porque como le digo, estoy dispuesto a hacer lo que sea que Dios quiera, porque sé que en eso es que voy a encontrar la satisfacción. Porque si voy buscando mis sueños, por muy grandiosos que para mí me parezcan, y no voy a vivir satisfecho, creo que no tiene sentido vivir. Y ahí creo que queda fuera de la mesa el dinero, las posesiones, las cuestiones. Para mí es importante la satisfacción. Su realización. Así Voy es. a saltar a un tema que lo tuvo bien preocupado a su papi, a su mami, a la iglesia de Sonsonate. Su papi me llamaba y me decía, pastor, ¿qué posibilidades hay que podamos hablar? Le digo, Belis, decime a quién, porque no tengo idea a quién le puedo llamar para ayudar en este sentido. Hubo, entiendo que no todos están fuera, pero sí tenemos algunos pastores que no han logrado volver al Salvador. Un evento que es esta pandemia tan horrible que ha golpeado a todos. A unos nos permitieron entrar. Yo venía llegando de Israel en aquella época. Ya estaba decretada el problema del COVID, no como pandemia. Estuvimos en un hotel en Jerusalén que literalmente en un día, Camilo, partieron a todos los asiáticos. Se los llevaron a todos para un lado y a nosotros nos aislaron de un comedor, pero no decían por qué. Pero usted estaba de visita con la familia, con la abuela, algo estaba pasando y de repente se da cuenta, señor, que las fronteras están cerradas. Y hablo del tema Varados SB. ¿Cómo pasó? ¿Cómo recibe la noticia? ¿Y cuándo se da cuenta que usted no puede volver a su casa? Yo me acuerdo que fue el 18 de marzo, el día que cerraron el aeropuerto. Y escuché que dije las noticias, ¿verdad? De que el aeropuerto cerró operaciones y todo eso. Pero yo creo que nadie, pues,
se imaginaba la magnitud de todo lo que iba a pasar, porque mi vuelo de regreso estaba para el 6 de abril. Yo solo iba como por 20 y algo de días a estarme con mi abuela. Entonces yo dije, vaya, me voy a ir quizás a finales de abril. O sea, yo pensé que unas 3 semanas más después que me vaya, está bien. Entonces en el momento no me preocupé, porque yo pensé en eso, esto no va para muy largo quizás, o de alguna manera vamos a poder volver. Cuando ya se me pasó a mí la fecha, después del 6 de abril, una semana después, como por el 11, en redes sociales ya andaba aquello de que había que llenar un formulario para poder regresar y que había que contactarse con el consulado más cercano y toda esa cuestión. Mis amigos igual me escribieron, mira, hay que mandar esto. Y ahí fue que yo ya me contacté con el consulado en Las Vegas y el cónsul me mandó los formularios y a mí no se me olvida eso. Yo le pregunté, mírenle, ¿cuándo es que vamos a poder volver? Pues aquí ni nosotros sabemos, me dijo, pero así como vos me dice que estás joven, sos soltero, no sos vulnerable, vos vas a ser de los últimos en que te vas a ir, vos no te preocupes por eso. Y él creyó que quería estar en Las Vegas un año. Cabal, cabal. Así que vos aquí te vas a estar un buen tiempo, me dijo. Y yo, vaya, gracias, ya pues me avisa al saber algo. Y le comencé a escribir cada semana después de eso. Sí, ya sabía algo, pero yo ahí me di cuenta de que él sabía lo mismo que yo veía en Twitter. Sí. No había ninguna otra información, entonces le dejé de escribir totalmente porque yo dije, él no sabe nada, pues en realidad, ¿verdad? Sabe lo que lee también en las noticias. Sí. Yo recuerdo esto porque con el cónsul de aquel entonces de Houston y con otros cónsules que estábamos ayudando a los hermanos que estaban varados, pedimos a los tabernáculos en Estados Unidos y agradezco públicamente a los hermanos que hicieron el esfuerzo en abrir las puertas de la iglesia para tratar de paliar un poco la situación que se salió de control, Camilo. Porque cuando nosotros optamos por ofrecer Gamaliel, que fue un ataque frontal que nos ha hecho lo mismo de siempre, como iglesia, nosotros no pusimos un centro de COVID-19, perdón, nosotros pusimos un lugar para los que vendrían, fíjese bien, que está en la Escalón, que tiene baños, que tiene todo. Esa era nuestra intención, pero como usted lo dice, aquí nadie sabía qué estaba pasando y de repente me convierte en ese centro en una semicentro de retención, detención, que al final no es ni legal y se me viene encima el mundo. Pero con estos cónsules que hablábamos y las iglesias, igual que usted, o sea, el cónsul me decía, mira, aquí nos llevan, dice en inglés, on the need to know basis, en lo que necesitas saber y Dios nos ayude. Pero Camilo, ¿cuánto tiempo estuvo en esa zozobra de no arruinar su visa? O sea, hay gente que dice, ay, no te preocupes, ahí va. No, aquí hay un problema. Yo tenía la visa, se me vencía hasta septiembre. Entonces a mí eso me tenía un tanto tranquilo, que yo sabía que hacía falta tiempo. Lo que sí no quería era ya estar muy próximo, porque cuando uno ya está próximo hay que solicitar una extensión 45 días antes y se pagan $450 por poderla extender. Entonces, obviamente yo no me quería esperar tampoco 5 meses fuera del país. Entonces ahí por mayo fue que yo comencé a considerar, me comencé a informar y a ver manera de poderme venir, como le llaman, por tierra, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó fuera de las fronteras patrias en total? Casi los 4 meses. ¿Qué se siente? Porque al principio los chocolates y la comida, qué bonito, y te llevo a pasear. Pero al segundo mes, que hay gastos de casa, Camilo, que hay gastos de alimentación, o sea, ya la cosa... Fíjese que de hecho para mí el ir a visitar a mi abuela, porque yo a eso es que voy, ¿verdad? Ya he ido casi bastante veces, entonces para mí no es como llegar y voy a salir porque yo ya vi lo que hay ahí. Entonces, para mí no es ir a turistear, es estar en la casa con mi familia. Como le digo, yo iba por poco tiempo, entonces era aprovechar el tiempo con ellos. Pero me tocó también que al llegar yo, mi tía queda desempleada, mis primos también, todos estaban en la casa. Entonces, al principio fue como pasadero, ¿verdad? Ya después el hecho de ver la carga de la casa, como usted lo dice, ¿verdad? Que ya ellos suspendidos, no sabían si los iban a llamar, porque ellos trabajan en casinos, entonces ya todo estaba parado. Qué interesante. Yo no me imagino. ¿Sabe que yo conocí Las Vegas hasta hace un año? Yo no conocía Las Vegas.
Todo el mundo ha ido a Las Vegas, su papá me va a Las Vegas, todo el mundo me va a Las Vegas. Yo no conozco Las Vegas. Y fuimos a un seminario, inauguramos un tabernáculo precioso, un saludo a los hermanos del TAD. Y yo quedé asustado de la dimensión de eso. Era un No pueblo me lo fantasma, imagino, Camilo, cerrado. un pueblo fantasma, porque pues el Boulevard, ¿verdad? Que eso es transitado, ¿verdad? Y súper solo, que yo me fui en bicicleta a andar ahí porque estaba solo, no había nadie. Pero sí, pues el tiempo fue difícil, creo yo, ya de finales de abril yo ya estaba desesperado, ya había pasado más del mes fuera, ya comenzaba a tener la ansiedad de volver, y no veía tampoco. Creo que lo más difícil para un varado es el hecho de no saber cuándo, porque creo que si al menos nos hubieran dado una fecha de decir, mira, es abril, pero te vas a regresar hasta el 10 de julio, pero al menos yo saber el día que me voy a poder volver. Pero es el hecho de no saber cuándo ni qué va a pasar y yo estoy acá. Creo que la incertidumbre es lo que más hace daño en todo ese proceso. Camilo, yo no tengo la información, tal vez usted la conoce. Cuando son repatriados, ¿el boleto corre por cuenta de quién? De nosotros, digamos, del que se viene. Y a muchos les pasó de que tenían o tienen sus boletos, por ejemplo, con una aerolínea y que ellos ya tenían ese regreso y les han hecho comprar otro con la misma aerolínea, porque es un vuelo humanitario, no es un vuelo comercial. Entonces el boleto de ellos queda inválido y tienen que comprar otro, aunque sea la misma aerolínea. Entonces es un doble gasto, pero es correcto de la gente. ¿Cuándo toma la decisión, Camilo, de decir me voy a casa, como sea? El 13 de junio. No se me olvida porque yo hablé con una persona de las primeras que se vinieron de esa manera en mayo. Hablé con ella como más o menos como por el 10 de mayo. Ella me explicó cómo se hacía. Ella tenía el contacto con el coyote, ¿verdad? Que nos traía de regreso a nuestro país. ¿Qué va? Mire que le dieron visa para ir y no para volver, Mike. Hablé con ella, me explicó todo, pero yo todavía tenía como el temor porque pues no era algo que yo hubiera esperado hacer de esa manera, el hecho de volver a casa. Hablé con mis papás igual, pero quedamos, esperemos que termine en mayo, porque se suponía que en junio el aeropuerto comenzaba operaciones, al menos para poder volver. Ya había terminado la cuarentena, porque aquí estaban en cuarentena todavía en mayo. Entonces nos esperamos a que terminara mayo. Comenzó junio y cuando la cuarentena terminó en esos días. Pero cuando yo vi que todo quedaba igual prácticamente, en el sentido de que aunque el aeropuerto está funcionando, pues no teníamos la libertad para volver nosotros, sino que teníamos que esperar de todos modos que Cancillería nos contactara y poder regresar. Y yo, a mí no se me olvida que yo le dije a mi mamá, mamá, es que si me espero me va a dar agosto y yo voy a estar aquí, te lo prometo que yo voy a estar aquí. Entonces lo hablamos, acordamos en que mi papá igual, creo yo que la desesperación fue lo que le hizo decir que sí, que lo hiciera. Y así fue que el 13 de junio fue domingo, fue la última vez que hablamos de eso con ellos, con mis papás. Ese día yo hablé con la persona, le dije, mira, me voy a ir la siguiente semana. Así que acordamos fecha. ¿Cómo no queremos meter en líos a nadie, ni a usted, ni al señor que los trajo, pero muchos desconocemos cómo se hace? ¿Cómo lo hizo? Bueno, al menos como yo estaba en Las Vegas, la cuestión que el punto de encuentro es Tapachula, ¿verdad? Usted Cada tiene uno que llegar a Tapachula. desde donde sea que esté y como pueda. Entonces, como yo estaba en Nevada, en Las Vegas, yo volé para California para pasarme a Tijuana por el CBX que está ahí, ¿verdad? Sí. Me pasé de San Diego a Tijuana y de Eso hace la Tijuana, fila normal. Llega con sus papeles, hace la fila y yo voy para afuera y salud. ajá, así salí y Full volé de. mascarilla, full todo, guantes. Y yo venía con el miedo de no infectarme también por no venir a enfermar a nadie aquí y pues no venir enfermo yo también, ¿verdad? Y así fue que pasé al aeropuerto de Tijuana y de Tijuana volé a Tapachula, pero hice escala en México. Ya ¿Cuánto tiempo hay de Tijuana a Tapachula y parando en México? me acuerdo que salí a medianoche de Tijuana y llegué a Tapachula a las 10:30 de la mañana. Fueron como unas 12 horas, creo, porque paré como 3 horas en México. Okay. ¿Y qué aerolínea se toma? Bueno, menos yo me fui con Aeroméxico. Ok. Todo normal, como que esté viajando, nada más que en época de pandemia. Ajá, y sí nos preguntan cuál es el motivo, porque si uno dice que va de turista, no lo deja entrar a México.
porque no están recibiendo turistas. Entonces yo tenía que decir que iba de tránsito para mi país. Y así fue que a uno sí lo dejan pasar, ¿verdad? Se dice que va de tránsito. Camilo, en el aeropuerto, el ambiente USA, el ambiente México en época de pandemia, ¿es diferente o los dos son duros? Yo vi más la gente protegida en México que en Estados Unidos. O sea, siento que quizás el miedo es más en el área de, o han habido más casos, yo no sé, pues no he estado ahí, ¿verdad? Viviendo. Porque en Estados Unidos sí se ve la gente lo típico, la mascarilla y el alcohol gel. Pero yo en México vi gente con caretas, la mascarilla, los lentes, los guantes, que yo hasta decía, quizás yo estando demasiado expuesto y esta gente anda bien preparada, porque sí vi más eso, al menos en el aeropuerto. Afuera del aeropuerto, pues no sé en realidad cómo está. Camilo, ¿decidió volar con un backpack o decidió volar con equipaje registrado en el avión? Yo dejé mi maleta en Las Vegas. Yo volé nada más con un bolsón que era como de esos que ocupan los mochileros. Sí. En ese me traje lo que podía, ¿verdad? Que yo consideraba que me quería traer y que era necesario también, y lo demás allá quedó. Y que de hecho mi familia allá, ellos no sabían que venía así. Según ellos, yo venía en un vuelo. Ellos se dieron cuenta hasta que yo iba acá. Cuando llega a Tapachula, ¿qué pasa ahí? De Tapachula me tuve que mover a la ciudad fronteriza que se llama Ciudad Hidalgo, que es la que ya está fronterizo con Guatemala. Es la ¿Esto va en bus, en carro? Taxi, porque el mismo taxi está dentro del aeropuerto. Ok. Entonces ahí pagué el taxi, que fue las indicaciones que nos dieron, que pagáramos el taxi para irnos al hotel. Eran como media hora de distancia y está casi que en medio de la nada, no hay nada. Ahí es como, es un punto fronterizo, es como decir cara sucia aquí para nosotros, ¿verdad? Bien, sí, señor. Es lo mismo, se ve más que todo comercio y alejado de todo. Y así fue que llegué hasta ese punto. Cuando llega a la frontera, ya para pasar a Guatemala, lo mismo, voy en tránsito. ¿Cómo haces? No, yo no me reporté en Guatemala. Yo pasé el río en una balsa. No, Camilo. Si no, no hay entrada. No, porque como Guatemala está igual que El Salvador, que no hay entrada para extranjeros, solo para nacionales. Entonces pasamos en una balsa al otro lado. Y es hasta irónico porque la balsa pasa casi que abajo del puente de migración y ahí. No puede ser. Y ya, bueno, ya Guatemala lo recorre con amigos o siempre con el mismo amigo que les ayudó a entrar. Siempre es la misma conexión de la misma persona. Nos llevaron en moto un trayecto y otro trayecto ya en vehículo hasta venir cerca aquí a Pedro de Alvarado, la frontera, y de ahí en bicicleta hasta más cerca aquí al puente, y de ahí caminé el puente para venir acá. Qué impresionante, impresionante lo que sucedió. ¿Sus papás ignoraban esta parte del viaje? No, ellos sabían eso, ¿verdad? Que iba a tener que... A ellos lo que los afligía era la pasada del río. Ahí a mí también, ¿verdad? Porque pues no sabíamos cómo era. Esa era la parte. De ahí yo no sabía, sí sabía que era un carro que nos iban a transportar, no sabía la parte de la moto en realidad, ni ellos, pero creo yo que eso ya no era lo más crucial, creo que lo crucial era pasar el río, ¿verdad? Ellos sí sabían los detalles. A mi familia en Las Vegas, ellos sí no sabían nada. Ellos pensaban, yo les dije que venía en un vuelo y que un amigo de mi papá me iba a pasar a Guatemala, no les di explicaciones, porque no los quería preocupar. Camilo, ¿qué cuesta algo como ese viaje? Con todo y los vuelos. Con todo y los vuelos y el muchacho que conoce la ruta. Pues, como unos 800, $900. Wow. Y no todos los tienen. No, eso me ha pasado con bastantes, porque como yo puse un tweet y se hizo como que viral ahí, ¿verdad? Cuando lo puse, un montón de gente me comenzó a escribir mensajes que cómo es que había hecho para volver, que les ayudara, que les diera información, hasta gente que estaba en Panamá, y pues yo les expliqué, yo no estaba en Panamá, yo estaba en Estados Unidos, otros de Costa Rica, y así un montón, y todavía me escriben. Todavía la semana pasada estuve hablando con uno que me decía eso, mira, yo el dinero no, en realidad no lo tengo para poderme ir así, me dice, si yo había prestado, porque a esa persona, él está en Washington, a él le avisó Cancillería que estaba en el listado y después le dijeron que no.
y él había prestado el dinero para poderse venir en el vuelo. Entonces, cuando le cancelaron el vuelo, él devolvió el dinero, pues, para no deberlo. Y él me dijo eso, yo no tengo para irme, no porque me fuera. Y así hay muchos, pues, que no Sí. tienen los... ¿El movimiento Varados SB está vivo aún? Sí, todavía. Y es algo que se ha mantenido, porque yo todavía estoy al menos en el chat de WhatsApp de California, de los Varados de California, y todavía hay comunicación, porque todavía quedaron unos que allá están, otra parte que está acá. Y todavía, aunque ya estamos acá, pero que se saludan, se creó como de alguna manera una hermandad, ¿verdad? Como una empatía de que yo te entiendo lo que pasaste y pues aquí nos entendemos todos también. Ya llegaron los hermanos. Entonces, pero es interesante, ¿qué mensaje le podríamos dar a aquellos, lo mismo como ustedes escriben, pero tal vez este programa lo estarán viendo en algún lugar, de cómo mantener la calma y a quién, cómo, dónde buscar ayuda para poder volver al Salvador? Es bien difícil el hecho de poder mantener la calma, porque es una incertidumbre que con todos, o la mayoría, yo pude coincidir de no poder dormir, de tener ataques de ansiedad. Yo nunca había tenido un ataque de ansiedad hasta que estuve fuera del país. Entonces es bien difícil el hecho de decir, mira, cálmate, porque solo uno sabe lo que siente, y es difícil el querer decir, me voy a calmar. Es difícil, ahí sí, la verdad que no les puedo ni decir nada, porque yo tampoco encontré una solución para calmarme, porque creo que si me hubiera calmado, pues allá estuviera esperando, ¿verdad? Pero fue la misma intranquilidad la que me hizo volver. Es difícil eso, lo que sí creo que funciona mucho es el hecho de hablar con alguien en la misma situación. Sí. Porque uno se puede identificar, es como verse en un espejo, literalmente, porque solo uno sabe lo que se siente estar allá afuera, solo uno sabe emocionalmente también, pues, y físicamente muchos están mal, ¿verdad? Si pudiese platicar cara a cara con Cancillería y o el presidente de la República de El Salvador de este periodo, después de haber vivido todo lo que ha vivido, como muchos, ¿qué le diría? Que tienen la autoridad para poderlos hacer volver, porque la verdad es que el aeropuerto sí está abierto. Lo que no hay es una bandera verde para que las aerolíneas nos puedan traer, porque al menos hubieron muchos intentos. Nosotros hasta un listado teníamos de los que estábamos dispuestos a pagar un avión para que nos trajera. Y la aerolínea estaba de acuerdo. Lo único que no tenían era la autorización de Cancillería para poder aterrizar. Entonces no era cuestión de que queremos que nos paguen los vuelos, lo que queremos es que nos dejen venir. Entonces, y es algo que solo está en las manos de ellos, porque las aerolíneas todas dicen lo mismo. A esto depende de Cancillería o del gobierno. Entonces creo yo que eso sí se pudiera hacer, el hecho de permitir que el salvadoreño regrese cuando quiera y por los medios que quiera sin restricción alguna, y que las aerolíneas tengan esa libertad para poder agendar los boletos de avión y poderlos traer, pues, cuando ellos lo necesiten o lo quieran hacer, porque Estados Unidos está funcionando normal. Guatemala igual está trayendo a sus nacionales y han traído más que los que habían fuera del país acá. Honduras lo mismo. Y hasta la campaña que tenía Guatemala a mí no se me olvida, porque yo vi una imagen que decía, hermano guatemalteco, te estamos esperando. Pero para con nosotros era todo lo contrario, era que no los podemos traer porque ustedes nos van a venir a infectar. Entonces, era un rechazo todavía sobre eso. Sí, sí, sí. A mí se me imaginó, no lo sé, pero yo por ahí creí que andaba la cosa, el tener temor a que se fuera a desbordar. No, mira, vienen contaminados, contagiados o no lo sé. Pero qué bueno que ya lo tenemos en casa y no puedo cerrar el programa sin hablar un poquito de Belice, ese nuevo emprendimiento que tiene de estas jaleas, que por cierto están muy buenas. Cuénteme un poco de qué se trata y dónde las puedo ordenar. Prácticamente comenzó con, a mí me ha gustado cocinar con mi mamá, aprender cosas. El año pasado hice un curso corto en la PAC de un mes y ahí aprendí a hacer una. Y se la seguía haciendo a mi mamá porque a ella le gustó, que se la echaba al sorbete. Yo veía que con todo se la comía. Entonces, le hacía la misma para que ella tuviera en la refri. Este año que regresé, como pasé en cuarentena en la casa 15 días, después de salir de cuarentena en el centro, yo hice cuarentena casi de un mes. Entonces,
pasaba con tiempo aquí en la casa y dije, voy a probar a hacer esa de este sabor. Y así fue que me fueron saliendo las demás. Y aquí ellos me daban el que sí, está buena, ¿verdad? Así fue por mantenerme entretenido, la verdad. Hasta hace 2 semanas que un día yo les dije a ellos, voy a intentar hacer poquitas y voy a ver si me las compran. Y las puse en mi cuenta de Facebook, tenía esas mermeladas y que las quisiera, ¿verdad? Y en cuestión de media hora las había vendido. Y ese mismo día las fui a entregar y ahí fue como que me animé y dije, voy a probar a hacer más para el martes. Entonces al siguiente día me fui temprano a las 4 de la mañana al mercado a comprar y me puse a hacerlas el domingo y el martes fui a entregar y esa vez hice como 40 y algo y las vendí todas. Cuando ya ese martes las vendí todas, ahí fue que mi hermano me dijo, no, hace una página de Facebook porque ya viste que las vendiste, ya la gente te va a poder buscar y hagámosla, pero no hallábamos el nombre. Me decía, pensar en un nombre y dale el pensar en el nombre. Y a mí se me ocurría algo como Delight o Joy y él me decía, no, es que eso ya es algo que mucho se escucha. Pensar algo, si te gusta algo como Delight o algo así, en francés, me decía, pensar en algo en francés. Y yo, vaya, pero francés, en francés se dice Delice, el Delight. Sí. Yo sentía que rimaba con mi apellido también, el Delice con Belis. Sí. Entonces ahí fue que lo mezclé y dije Belis, porque era algo familiar y era algo que a mí me gusta hacer. Y así fue que le pusimos el nombre, él me ayudó con el arte, como gracias a Dios estudié diseño gráfico, él me hace todo de gratis, así que... ¿Es muy difícil un proceso para hacer una mermelada, una jalea? Al menos yo lo que he hecho es hacer al menos por días. Al menos este proceso lo comencé, ahora es martes, ¿verdad? Sí. O martes. Sí. Comencé a hacer una ayer. Ahorita ya tengo la fruta descongelada para hacerla a otra hora y a otra. Mi meta es terminarlo y hacerlo mañana. Ya mañana tenerlo envasado y yo mañana comienzo a tomar pedidos en base a la existencia que tengo. Entonces, ¿qué tiempo dura una mermelada en un frasco? Yo he leído que puede durar la mermelada hasta 3 meses en refrigeración. Okay. Y al menos también hago chimichurri, que el chimichurri sí dura más tiempo, porque de hecho mis hermanos tienen uno que les dejé en febrero y todavía tienen ahí, que todavía está bueno y se lo siguen. Ya te están metiendo. Camilo, quiero agradecer el tiempo que nos ha dado. Parece mentira, llevamos 50 minutos sin hacer una pausa. Normalmente hacemos 2 tiempos de 20, pero la conversación ha estado muy interesante. Y quiero agradecerle por aceptar la invitación, por apoyar a sus papás en el ministerio, pero debo dejar este espacio para que dé un mensaje final a nuestros televidentes, a los varados SB, a los varados en el mundo, a los emprendedores, a los hijos de pastores, a los millennials que quieren hacer algo con sus vidas. Quizás a los emprendedores o a los jóvenes en el hecho de que no tengan temor de arriesgarse, porque la verdad que solo el arriesgándose es que van a saber si funciona o no. Y si no funciona, pues la pérdida no va a ser nada porque se van a quedar con la satisfacción de que lo intentaron, de que al menos no se quedaron pensando en qué hubiera pasado, sí. Entonces es mejor salir de la duda. Con los que están varados, que todavía están en mis oraciones, con mi familia todavía estamos orando por ustedes, estamos pendientes de ustedes y deseamos de la misma manera que así como yo pude regresar, ustedes también puedan volver, puedan estar con sus familias. Para mí todavía es un tema difícil hablarlo y sigan en mis oraciones y con los hijos de pastor apoyen a sus papás, aunque no los entiendan, traten de no entenderlos porque no lo van a entender. Pero sí traten de entender que hay un plan de Dios, hay una voluntad de Dios de por medio y que Dios siempre está con nosotros. No hemos nacido por error con esta familia. Dios no se equivocó, Dios no hizo un error y Dios tiene algo para nosotros también, no solo para nuestros papás y no hablando del ministerio. Dios también nos toma en cuenta dentro de ese plan. No es que ha apartado a papá y solo nos ha dejado a nosotros. Dios también tiene algo para nosotros. Amén. Camilo, muchas gracias. Amigos y hermanos, yo me despido el día de hoy después de haber conversado con Camilo. Ya sabe que va a buscar las jaleas y las mermeladas Belis en Facebook. Si no lo encuentra, váyase a Sonsonate, que ahí las va a encontrar en el tabernáculo de algún lugar. Yo debo de cerrar el programa recordando lo que siempre predicamos. A cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.